Gavia, el Gaviero Periódico Literario, la poesía y los festivales. No estamos en contra de los festivales de poesía, estamos en contra de los que han hecho de la poesía un mercado bursátil. No estamos en contra del poeta, estamos en contra de los que hacen de la poesía una mercancía. No estamos en contra del poeta, estamos en contra de los inquisidores que sutilmente han acallado la voz de otros poetas, porque la poesía es el más alto sistema de conocimiento. La poesía es un espejo, una respuesta a la existencia, aunque sin explicaciones. La poesía enseña, permite descubrir y redescubrir el mundo, sensibiliza y humaniza la razón y los sentimientos, permite trascender con imaginación y espiritualidad. Porque la poesía es la voz de los descamisados, es la voz de los campesinos y obreros, es la voz de las putas y ladrones, es la voz de los desempleados e indigentes, es la voz de los que por casa tienen la calle, es la voz de los ebrios en su barco, es la voz del burdel y del suburbio, es la voz del rico y del magnate, es la voz del ateo y del religioso, es la voz del monje que se masturba, es la voz de la doncella que palpa sus senos, es la voz de los enamorados, es la voz del beso y de las caricias, es la voz del amor y de la soledad, es la voz de la existencia y de la muerte, es la voz del evangelio, es la voz del revolucionario, es la voz de la abeja y el jardín, es la voz del eco en las cavernas por donde corre un arroyo, es la voz del lagarto que se arrastra por las arenas en el desierto, es la voz de los caballos que corren por la playa frente al mar, es la voz de las estrellas que titilan en la noche, es la voz en el juego de los niños, es la voz de la belleza y el arte, es la voz del agua, es la voz del fuego, es la voz del aire, es la voz de la tierra, es la voz de la luna en un espejo, es la voz de un amigo muerto, es la voz de nuestros mayores, es la voz de las cuerdas de una guitarra, es la voz de lo que somos y no hemos sido, es la voz de todo cuanto existe, es la voz de lo más sagrado. Por eso, el que la convierta en un mercado bursátil será expulsado de su templo y por los siglos de los siglos será llamado poetastro. ¡Bravo! Manual para aprender a formular preguntas. Primero, en poesía solo puede considerarse como un buen poeta aquel que ha sido invitado al Festival de Poesía de Medellín. Segundo, únicamente puede ser buen poeta aquel que ha sido invitado al Festival de Poesía de Medellín. Tercero, la sola organización y logística del Festival de Poesía de Medellín garantizan ya de por sí la presencia de la dignidad del poeta y de la poesía. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a darle paso a Carlos Mario Garcés y Víctor, si quieren hacerle una presentación a Carlos Mario. Bueno, bienvenido Carlos Mario. Esta conversación y esta invitación al programa estaba hace mucho tiempo en pie. Entonces, luego de los manifiestos, unos tibios, otros buenos, dejemos pues atrás el festival y busquemos la poesía de una persona muy entrañable como es Carlos Mario. Carlos Mario ha escrito un libro muy interesante, memorable de todas maneras, porque ubica un problema en Medellín que es la aquiescencia de la mayoría de las personas con los prostíbulos, que también se han tratado de ocultar hace mucho tiempo. Por ahí hay muchos poetas que hablan, ir de putas y un largo etcétera, para ir de juerga, pero nunca han enfrentado el problema con un libro tan hermoso como el de él. Carlos Mario
¿Por qué escribiste ese libro? Bueno, Víctor, y a todos los presentes y a quienes nos escuchan, ese libro, La Génesis, comienza con la historia de mi vida. Yo viví, me crié y crecí en una casa de citas, de lo cual no me enorgullezco. Pero allí aprendí muchas cosas sobre la vida, sobre la existencia, sobre los otros. Resulta que mi madre quedó embarazada de mí a los 16 años, siendo ella una niña. A los 23 años, yo tenía 6, 7 añitos y era un encarte para ella. Ella se enamoró, como es lógico y natural, de un hombre. Entonces, yo, que era en ese momento la carga para ella, fui a parar con mis 7 años a la casa de mi abuela Respa, quien había fundado o dio inicio, como se dice en la nota preliminar del libro, a la casa de Marta Pintuco y posteriormente a la casa de Respa, dos prostíbulos muy famosos en Antioquia que están reseñados en una historia de la prostitución en Antioquia. Resulta que ya fui creciendo, metiéndome con esto de los libros, de la lectura. Yo me crié en una casa muy grande, 14 habitaciones, fines de semana 30, 40 mujeres. La casa en un comienzo estuvo en Vélez con Carabobo, también estuvo entre Carabobo, Vélez y La Paz, luego entre La Paz, Carabobo, por la lavandería La Playa. Entonces yo no tenía amigos y mis amigos eran en un colegio paradójico. Mi abuela me llevó a estudiar a un colegio de religiosos. Mis amigos era el colegio, el Teatro Olimpia y un alquiladero de revistas. Entonces allí empecé a leer, luego fui creciendo, ya tomé conciencia, o la poca conciencia, pues porque uno plenamente no toma conciencia. Entonces, ya entrado en los años, se me ocurrió la idea de escribir el libro de La Casa de Respa. Hubo un primer borrador, no me gustó. Hubo un segundo borrador, tampoco me gustó. Pero la revelación, lo llamo yo, o lo digo así, sin pedantería o con pedantería, no sé. A mí me gusta ir por los lados de la Veracruz, mirar las muchachas, verlas, mirarlas, observarlas. Entonces venía yo por Boyacá, cuando por la calzada, por la acera, tenía una mujer. Y yo me corrí parando a esa mujer, y resulta que esa mujer era Mónica, la que en el libro llamo Mónica la Bella. Esa mujer fue y es, a mi parecer, y en concepto de toda mi familia, la mujer más hermosa que hubo en más de 50 años de negocio en toda la historia de esta casa. Entonces yo, al verla a ella, yo me impacté. Era otra mujer, su belleza se había desvanecido, había pasado la brocha del tiempo por ella. Ya era una mujer completamente distinta a esa memoria, a esa mujer que residía en mi memoria, bella, esbelta, de un cabello, un rostro, una sonrisa, una simetría en su cuerpo. Entonces me quedé observándola, su cabello ya ajado, mal vestida, pintoreteada como un payaso. La seguí a corta distancia, entró ahí a un negocito donde les venden licor, les guardan el bolso. Vi que se miró al espejo, sacó un lápiz, se delineó la ceja, pasó su pintalabio por esos labios ya que eran unos labios que el tiempo había marchitado, y esto me impactó tanto. ¿Y hablaste con ella en ese momento? No, en ese momento no hablé con ella, o sea, sentí una conmoción. No tenía dinero. Y no tenía dinero. Sí, entonces no tenía, pues eso me conmovió. Y fui y me encerré, digámoslo así. El libro lo escribí en mes y medio, era el tercer intento, pero yo sentí que esta vez... ¿Pero volviste y hablaste con ella? No, nunca volví, no la abordé. Porque el libro La Casa de Respa es un libro que recoge testimonios.
por eso te pregunto, o sea, en el caso de este personaje no lo hiciste, pero hay otros personajes con los cuales tú evidentemente hablas, conversas, Sí, sí, o sea, recuperas. tu Claro, memoria. claro, ahí en la nota preliminar del libro se habla de que son crónicas de aquella casa, no son ficciones. Realmente el negocio parte de un lugar en Envigado que se llama Bandera Roja. Mi abuela fue muy juguetoncita, debo reconocerlo, uno no debe esconder nada. He tenido muchas críticas de familiares por este libro, hasta me he ganado parientes que no quieren saber de mí. Mejor, mejor, ¿no? ¿Para qué parientes? Entonces, realmente mi abuela, la historia de ella también es muy bella. Ella era una mujer analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero tenía un temperamento y tenía un carácter, y tenía una personalidad que muchos que tienen doctorados y magíster y todo este tipo de cosas quisieran tener. Una mujer muy bien parada. Entonces, ella de Venecia, Antioquia, a los 15 añitos, 16, quedó embarazada de las mellizas, mi mamá y mi tía Rocío, fue echada, la época, ese catolicismo, todo ese tipo de cosas. Entonces ella llegó acá a Medellín, llegó a Guayaquil. Entonces ahí ella empezó a recorrer, embarazada, fue a parar a esa cantina prostíbulo Bandera Roja en Envigado, cuyo propietario era Ramón Villa, que se convirtió en el gran marido, en el primer gran marido de ella. Bandera Roja era un sitio tertuliadero de Medellín. Allí asistía a Pedro Nel Gómez, Manuel Mejía Vallejo. Allí se pegó, con el perdón de las muchachas asistentes de quienes no escuchan, se pegó sus culiaditas Belisario Betancur, el expresidente de la República. Entonces, ya el libro, yo ya empiezo a preguntar, a conocer, me encierro, ya me obsesiono, ya el libro me toma, me coge, y me encerré. Y alguien me preguntó a mí después de leer el libro, ¿cierto que vos lloraste escribiendo algunos textos de estos? Le dije yo, sí, hermano. Oiga, yo le pregunto, mucha gente ha preguntado que por qué usted no hizo eso como crónicas en vez de hacerlo como poesía, y el libro tiene mucho una evocación de Spoon River, todo el mundo te lo ha dicho, Sí, te sí, lo sí. ha remachado y te lo ha restregado encima. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hiciste poesía y no prosa? Más bien como unas crónicas sobre la vida de la prostitución. Y segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿tú idealizas la prostitución y por qué no eres un prostituto? ¿Por qué vives con tu señora, tienes tus hijos? Bueno. En cuanto a la primera pregunta sobre el género, a mí me ha gustado mucho y me inicié gustándome la poesía, el género de la poesía. Entonces, debo reconocer eso, Spoon River, Edgar Lemaster es un poeta que yo admiro profundamente. En Bogotá hay una señora crítica en el boletín del Banco de la República, dice que el libro es muy bueno, pero que yo realmente lo que hago es un refrito de aforismos. Simplemente yo debo decir esto. En Spoon River todos están muertos. En la casa de Respa, temporalmente no todos estamos muertos, aunque dentro de 100 años todos estaremos muertos, ¿cierto? Tu barba crecerá, pero no estarás vivo, ¿cierto? Todos estaremos como José Mario, calvos, pero muertos. Fuera de eso, solamente en el libro hay 14 personas muertas, primer elemento. Segundo elemento, frente a la obra de Edgar Lemaster, él crea un pueblo, crea un cementerio. De los 54 o 55 poemas, repito, solo hay 14 muertos. Otra cosa, el libro es de mi familia. Poetizar la familia no es fácil. Entonces allí hay unas grandes diferencias entre el uno y el otro. Indiscutiblemente, todos tenemos influencias. Quien diga que no tiene influencia es un mentiroso. Todos tenemos en literatura, arte, poesía, existencia, tenemos influencia. Mario, habrías hablado ahorita de que tu abuela era muy juguetona. Como tú viviste esa infancia maravillosa al lado de tantas mujeres, tantos gemidos, apaches, tantas entradas, tanta cuestión donde el sexo se abre de una vez, cuando nosotros somos unos resentidos, unos católicos ultramontanos que solamente tuvimos amores manuales. Tú eres muy juguetón o muy serio, porque yo te he visto con muchas niñas por estos lados. Bien, ahí entra la segunda pregunta también de
de Gustavo. Yo no idealizo la prostitución, no la idealizo, y no sé si el término prostituto tenga cabida, ni me voy a limpiar nada. Simplemente yo creo que es la pulsión natural del ser humano. A mí me parece que anormal sería no sentir deseos. Todos sentimos deseos. Lo que pasa es que a través de la historia, las mismas condiciones sociales, religiosas y culturales nos han constreñido el cuerpo, nos han constreñido el ser. Yo siempre lo he manifestado, una de las cosas que yo más admiro de las muchachas, de aquellas muchachas y mujeres que conocí, es su inocencia, su naturalidad, su espontaneidad. Están en ese mundo de comunión y correspondencia. Hoy, muchas mujeres muy intelectualizadas, es como hacerle el amor a un cadáver, ¿me entiendes? Y termino con lo de Víctor, y lo he dicho varias veces, sí, mi novia, mi compañera, mi mujer, es una jovencita. Yo le puedo llevar 25 o 30 años, pero también me gusta otro tipo de mujeres. O sea, uno está con la mujer que desea estar. Sí. Este diálogo lo continuaremos dentro Del libro La Casa de Rezo, dirección de la casa. La casa estaba ubicada al sur de Medellín, en la calle 8, número 5241, entrando por el antiguo callejón frente a la fábrica de detergentes Inés. Se distinguía por el balcón de azulejos blancos y negros y las dos palmas que sobrepasaban por encima del tejado. Por eso la casa en un tiempo se llamó Las Palmitas. Solo después vino a llamarse la Casa de Rezo. Al subir las amplias escaleras, nos encontrábamos con una espaciosa sala bien amoblada, con dominio de los tonos cálidos y acogedores. En los divanes conversaban las parejas, bajo alegres lámparas circulares. En las paredes, exóticos gobelinos y pinturas de mujeres entre pavos y reales. Cruzando el pasillo, se distribuían la segunda y tercera salas, que daban acceso a 14 estancias. Si se giraba a la derecha, se encontraban dos habitaciones suplementarias con delgados tabiques. Por disimulados orificios, se podía mirar a los que dejaban luces encendidas. Al gordo Juancho le vimos follar. Tenía un culo grande y peludo que mecía como una batea. Le gustaba poner a sus queridas en la posición de monje. El atractivo balcón exhibía a las muchachas que esperaban como en un puerto, el puerto de la noche, a ver quién atracaba con sus distintas luces. En un costado el despacho de la administración, donde se seleccionaba la música y las chicas entraban contoneándose con sus labios de brandy a pedir una canción o pagar la tarifa. Por esas escaleras vimos subir desde famosos políticos, deportistas, empresarios, humoristas, hasta curas y señoras extraviados en la noche. Yo voy a hacerle una pregunta voy a continuar en mi tema de la idealización de la prostitución. Yo de alguna manera, con relación al libro, a mí me gustan 5 poemas de ahí, pero a mí me ha gustado más que ese detestable personaguillo que llaman X104, que hizo un prólogo muy malo, que cuenta una mala historia, que él hubiera hecho más bien un análisis de toda la poesía de mi amigo Carlos Mario Garcés, y más bien que hubieran hecho una antología de toda su obra poética, y él, en vez de contar esa perra historiecita que cuenta, se hubiera dedicado a hacer un análisis de la obra de Carlos Mario. Y le digo a Carlos Mario, de pronto yo soy un poquito contestatario, de mala muerte. Era contestatario. Me hubiera gustado más haber restaurado la Casa de Resma y no haber sacado el libro, sino irse a restaurar la Casa de Resma y meter otras 30 prostitutas allá, en vez de haber hecho el libro y más bien haber hecho una antología de tu obra poética. A ver, ¿qué piensas de eso, Carlos Mario, de todo ese relujero? Bueno, en cuanto a la idealización de la prostitución, me parece, y lo digo en la nota preliminar del libro, una cosa que yo encontré allí, y es que en un lugar de estos se escenifica de una u otra manera
todo el quehacer humano, desde sus pasiones, sentires, alegrías, tristezas, porque esto allá hasta se convierte en un confesionario. El hombre atribulado que llega y busca una mujer que lo escuche, aquel hombre que busca compañía, aquel que va en busca de ideales, aquel que nunca ha visitado un lugar de estos y por primera vez lo visita. Entonces, pienso que de una u otra manera allí se escenifica, repito, el acontecer humano y, por qué no, hasta la historia de una ciudad. ¿Y por qué no te volviste más bien proseleta en vez de meterse de profesor y armar un hogar con hijos? ¿Por qué no te volviste un jefe de un... Proseneta como mis mayores? Sí, volviste un proseneta, el dueño de un... ¿Por qué no seguiste con un... No, es la realidad, porque, o sea... Pero a mucha gente no No, está de acuerdo con eso. no, pero es que aquí termina esta desgracia. Lo digo en el libro. Para mí, y una de las cosas más grandes que nos ha podido pasar a mi familia y a mí, es haber terminado con estos negocios. Ya veo que Gustavito nunca visitó un sitio de estos. O sea, Gustavito es el que está idealizando el negocio. Porque Gustavito, como aquellos burguesitos que nunca han ido a un sitio de estos, que solo se masturban y hacen pajitas, pero no conocen la realidad allá adentro. Entonces, de que yo soy el director. Sí, pero entonces de la pajita, sí, de la corporación, la pajita feliz. Sí, feliz. entonces, que es la masturbación como sí, el arte mayor. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Conocer ya de fondo el negocio se da uno cuenta de una cosa. El meollo, el corazón de esto es el drama humano, de ver uno personas, individuos, mujeres que se deterioran en el vicio, en la drogadicción, mujeres que se van perdiendo, opacando lentamente, donde se vuelve un lugar donde ya se pierde la armonía, se pierde el equilibrio. Entonces, al conocer eso, repito, en el último poema del libro se manifiesta eso. Afortunadamente aquí termina esta desgracia. Pero había dicho que había mucho de positivo en dar un servicio a la gente, al Sí, por público, a las supuesto. organizaciones. O sea, que había un lado No, positivo. por supuesto. Podrías haber elegido el lado positivo. Por supuesto. O sea, si yo saco una moneda, la moneda tiene dos caras, hay una dualidad. La moneda, el concepto de bueno o malo, es como decía Jung, no es tanto lo bueno y lo malo, sino el sentido y el sinsentido. Hay cosas que tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido. Entonces, en la balanza, ¿qué opté yo después de vivir tantos años en eso? Mi abuela, mi madre y mi tía, ellas no niegan eso, que nos tocó vivir de ese negocio, porque es que uno tiene que vivir, uno tiene que sobrevivir y no vivir escondiendo las cosas. Ahora, se dice que en los negocios hay una ley. Generalmente, en la tercera generación, el negocio fracasa. O sea, que tú fuiste visionario también, ¿cierto? Bueno, el negocio afortunadamente fracasó, esa tercera generación lo tomó uno de mis primos hermanos, tomó el negocio, le cambió el concepto de lo que era el negocio, un sitio muy personal, lo volvió impersonal, lo volvió un estripiciadero, le metió luces, le metió camareros, le metió chicas tipo Playboy, todo este tipo de cosas. Ahí se quebró el hombre, ahí quebró la casa, afortunadamente. ¿Por qué? Me casé, normal que uno se case, todo mundo de casa. Hay hombres que dirigen casas de cita y son casados, van por la noche, administran y van con su mujer, sus hijos, normal. Bueno, le voy a hacer una pregunta porque fue que yo soy medio insomnio, entonces de noche vi un programa donde había un tipo que tenía una novia prostituta y ella acostaba por ahí con 250 hombres en el año. Entonces él le preguntaba a un parapsicólogo que si le podía decir si ella le sería fiel a él, que era su novio, que se acostaba con 250 hombres al año. Entonces, ¿tú conociste alguna prostituta fiel? En el libro está. Sí. En el libro está, es un concepto ya más bien moral. Hay una muchacha allí, no digo el nombre de este jugador, es profesional, el hombre sufrió una lesión de rodilla, ellos se enamoraron en el negocio, fueron a vivir al barrio Antioquia, ella iba por la noche al negocio, una palabra que se utilizaba allí, a conseguir, y al día siguiente llegaba normal donde él. Lo único que él le decía era, eso sí, mija, no se acueste con nadie de la cuadra.
ya es una cuestión netamente moral. Es como yo en estos días leía sobre, o escuché por ahí un comentario sobre estos actores de pornografía. Son casados, tienen hijos, simplemente van a tal hora, entran y trabajan. Lo que pasa es que en un actor de pornografía, el actor ya sabe qué es, ¿cierto? Ellos no intentan expresarse, sino mostrar esa dualidad de nosotros, que es el otro yo, los actores pornográficos. Sí, leí por ahí, no sé dónde, que un actor pornográfico tiene esposa, tiene hijos, lleva una vida normal, de casado, y su trabajo lo tiene como eso, como un trabajo. Bueno, Mario, su gran amigo del Gaviero, hay una cosa muy extraña con Mario. Mario es medio cura, es muy santo y no creo que haya visitado todavía prostíbulos, pero no se trata de eso. ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer a tu La entrañable? pregunta es la siguiente, a ver, quisiera saber, pues que Mario nos hablara un poquito. Inicialmente ese libro fue concebido como una novela, él lo que quería hacer era una novela, y finalmente pues lo depuró y terminó siendo un libro de poemas. Quisiera que nos hablara de eso y de esos referentes poéticos, digamos, cuáles fueron los primeros poetas que leyó, dónde se concibió como poeta, o pensó pues que lo era, que podría serlo. Lo que voy a decir no lo he dicho yo, lo dijo alguien. Internamente, así el texto esté concebido como poemas, es una novela, porque allí los personajes se encuentran, sea en un poema, sea en otro. Hay una hilación. No sé si será cierto, o se queda simplemente en poemas y no hay hilación interior de lo que es el concepto de novela, ¿cierto? Dejo hasta ahí. En cuanto a escritores que me hayan gustado, yo recuerdo mucho el tío mío Humberto, el hombre asesinado muy joven, lo matan, tenía él 33 años, en el año 81. El hombre le gustaba leer, pero había un auge en la lectura de libros del oeste, de pistoleros, Kay Luger, Marcial Lafuente y Estefanía. Entonces el hombre siempre llegaba en los dos bolsillos de atrás, mantenía sendos libros, iba y se entraba a un rincón. Nosotros dentro de la casa siempre teníamos un espacio familiar, se hacía como una especie de bodega con esta jaiboa, la llamaban en su época. Entonces había un salón grande dentro de la casa porque las casas eran muy grandes. Entonces yo notaba que él entraba allí a leer. Ya luego, cuando aprendí a diferenciar las sílabas y a unirlas y a leer, entonces ya empecé a asistir a este alquiladero de revistas, donde ya empecé también a sacar ciertos libros. Hay un caso que me ha llamado a mí la atención. Vivíamos nosotros, yo por temporada ya empecé a vivir a intervalos con mi madre. Mi madre y su marido vivían en Itagüí, compartían con una señora que en un momento determinado de su vida tuvo dinero, pero se vino a menos. Y era un caserón, y la señora le alquiló a mi madre la mitad de la casa. Y en la otra mitad vivía la señora solterona rica, venida menos, y tenía unas habitaciones donde guardaba cubiertos finos, loza fina, cortinas finas y todo este tipo de cosas, y la señora guardaba hojas amarillentas y guardaba unos libros. Todos le robábamos a la señora. No sé por qué, yo empecé a robarle a la señora también, pero le robaba esas hojitas amarillitas y esos libritos de poesía. Entonces allí también empecé a tener contacto con la poesía. Ya luego fui creciendo en el negocio, una cosa y la otra. Yo puedo decir que hasta los 21 años era muy poco lo que había leído. Ya había intentado escribir poemitas, le mandé a la primera noviecita, en fin, todo ese tipo de cosas. Ya luego me encontré con el taller de La Piloto, y creo que ahí ya empecé a manejar una bibliografía. Eso fue una de las grandes cosas del taller, la bibliografía. Y yo en esa época escribía hasta unos poemas más que inocentes, súper inocentes, todavía que La Patria, ese tipo de cosas, pero ya luego fui... Hoy no soy un poeta, soy un aprendiz, pero ahí vamos en el camino. Yo tengo una pregunta. No, yo quería preguntarle, era que usted escribió muy parecido a X504. ¿Usted qué piensa de la poesía de X504? Hay algo, yo siempre le he dicho a Mario, de X504 es el tipo más inteligente que yo he tenido delante de mí. Es un tipo que admiro profundamente por algo que todo escritor debe tener, y es rigurosidad, disciplina.
Hay muchos hombres de talento, pero pocos con disciplina. X504 tiene eso, rigor, disciplina, entrega. Ha cambiado su vida por las letras, por las palabras. Pero no es nada ahí. De él hay unos poemas que me gustan. Me Pero gusta... son muy parecidos. ¿Usted tiene influencia de X504? No, seguramente. Más de Edgar Lee Master. Sí, más seguramente puedo tener, como tengo también de mis ¿O grandes... tienen la misma influencia? Sí, también puedo tener influencia, por ejemplo, de Borges, puedo tener influencia de Edgar Lee Master, por ejemplo, lo de Epitafios, obvio, acá también está. Me gusta leer mucho la Biblia. Yo leí la Biblia, también fue un libro... Pero no te gusta poetizar los hechos, te gustan como narrarlos, pues no como hacer una idea, algo abstracto. Yo pienso algo, Manco, y lo he notado. Cada libro trae su propia forma de escribirse. Sí, pero ese tiene una forma... Sí, tiene una forma de escribirse. Yo ahora estoy escribiendo un libro que se llama Vacíos y Ruidosos. Ese libro es otra cosa. Hay versos cortos, hay versos ya muy sintetizados, es otra cosa. Yo pienso que uno decir, entonces, Walt Whitman, cuando Hojas de Hierba, que no gustó en su momento, decía, no, pues es que ese hombre tomó todo de la Biblia. Sí, él tomó un ritmo, pudo tomar un sonido versicular de la Biblia, pero no lo hizo solo Whitman, lo hace Robert Frost, lo hace Edgar Lee Master, lo hace mucha gente. ¿Y no te parece que ese libro podría ser sintetizado en un solo? Oye, estaba yo con Carlos Mario y pasó una mujer y dijo, esta mujer fue con la primera mujer que me acosté en la vida. Es posible que te hayas equivocado. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Fue en la casa de Respa cuando te desvirgaron? Sí, o sea, yo inclusive lo cuento en el texto de Marta Cachaca. Mi primera relación con una mujer fue hasta tarde. Yo tenía más o menos 16, 17 años. Resulta que en la casa creían que yo era homosexual. No, es que se le nota la lengua. nota la lengua. Todavía se le nota a la lengua. Ah, bueno, No, mentira. tranquilo. Pensaban que yo era homosexual, inclusive en las noches era costumbre allí que a los varones, desde los 11 o los 12 años, nos mandaban muchachas a ver qué reacción teníamos. Entonces lo hacía mi abuela, lo hacía mi tía, mi madre también participaban de eso. Entonces en varias ocasiones hay un poema ahí que se llama Mary la Provinciana. Ella fue de las primeras que me mandaron unas noches a que me acompañara, ella me acariciaba y yo no quería porque en ese entonces había aprendido a jugar ajedrez y en lo infantil de los niños ya quería ser campeón mundial de ajedrez, entonces yo creía que eso me haría daño para ir a jugar ajedrez al día siguiente, entonces me abstuve mucho tiempo. Pero todavía no te pasa eso, ¿cierto? No, ya no me pasa eso. Entonces, con la primera mujer, se llama Marta Pedregal, fue muy gracioso. Yo ahí conocí no, pude entender que las mujeres tienen un arte maravilloso. Cuando quieren algo, una mujer cuando quiere algo atraviesa una ciudad, un mar, un océano, una selva, el aire, el cielo, un barrio, una cuadra, una calle, una esquina, se sube por el techo y allá entra y consigue lo que quiere. Resulta que esta mujer una noche, yo estaba en la habitación donde ponía la música, yo colaboraba con la música, tenía yo 16, 17 años, ya habían cerrado el negocio, ella me llama, era 1, 2 de la mañana o 3, me llama y me dice, me hace un favor, me acompaña a la sala y me ayuda a apagar el bombillo que no me deja dormir. Entonces yo muy ingenuo, así, entonces fuimos, ella puso una mesa, me ayudó a subir, apagué la luz, cuando todo fue simple y llanamente una hermosa red en la cual caí y ya terminé con ella en el sofá, pero fue un arte de... ¿Pero jugando ajedrez o haciendo el amor? Haciendo el amor. Ah, bueno, después otro ¿Pero poema. te enamoraste de ella? Yo quisiera Es un hacerle ser muy bonito. otra pregunta a Mario. Quisiera que Exactamente. nos hablara un poquito de ese libro o de ese intento de libro, porque todavía me dice que sigue construyendo algunos textos de Desnudo entre la multitud. Particularmente hay un poema que es El barrio Palermo que quisiera que leyera o que aparezca pues ahí. Desnudo entre la multitud es un libro que reúne una buena cantidad de poemas, está dividido en 5 partes. El primer poema real que yo considero pues como, o no un poema real, sino algo que se aproxima ya a lo que yo voy considerando como poesía, aparece en el año 1987. Entonces a partir de esta fecha
hasta el 2007, son 20 años, es la cronología de ese libro de Desnudo entre la multitud. Parte de ese libro obtuvo el primer premio en el Festival de Poesía de Itagüí. El libro está ahí esperando editor, está allí en un cajón de una mesita de noche, no sé qué debería pasar con él. Bueno, porque enseguida yo tengo una pregunta muy buena para ti. Mónica la Bella. Tuve la belleza que poco a poco fueron limando el bar y las horas de trabajo. Por mi atractiva figura pude elegir con quienes iba a la cama, pero Fabio fue mi único amor. Lo mataron con otros la noche que robaban en el almacén eléctrico de Carabobo con Juanangú. Durante largo tiempo me pareció ver lo que llegaba en la noche, vestido con su pantalón blanco, que tanto me gustaba, su barba bien afeitada, y entraba a la sala donde las muchachas esperábamos. Ahora que estoy vieja y sola, hijos no tuve, acostumbro a entrar en la tienda de licores que queda detrás de la iglesia de la Veracruz, donde las coquetas intentan atraer a los transeúntes con sus caderas pálidas y sus ojeras de caballo. Dibujo frente al espejo con el lápiz la raya de mis cejas y salgo a la calle, la misma calle Boyacá, donde ya nadie me recuerda. 3 cuadras abajo, hace más de 40 años yo era la reina. Los amigos con los que me gustaría hablar ya están muertos. Hay una pregunta que yo quiero hacerle a Carlos Mario, y es que él está abstraído, emocionado con un autor que ha leído 6, 7 libros, que lo tiene completamente conmovido. Háblanos de ese autor. Bueno, hay un autor, leyendo a Harold Bloom, encontré una cita sobre Cormac McCarthy. Cormac McCarthy es un novelista norteamericano, ha escrito La carretera, La frontera, Hijo de Dios, El guardián del vergel, ha escrito una obra que yo releo, se llama Meridiano de sangre. Es un poeta, es un novelista, pero en su prosa mezcla algo que a mí me ha fascinado siempre en los escritores, y es un escritor que fusiona filosofía con poesía, pero también nos muestra el infierno y el cielo de la vida sin ambajes, mezcla lo que es, sin moralismo, sino al pan pan y al vino vino. No se escabulle, no se esconde, y tiene algo, no pretende crear escándalo, sino que es un escritor, para mí, honesto. Por eso me gusta tanto Cormac McCarthy. Bueno, tú bueno. Yo quiero comentar algo que ha dicho Carlos Mario Garcés. Él dice que el libro se lee como una novela. A mí me parece que eso es una imprecisión. El libro de La Casa de Resba es un libro de pequeñas historias y no es una novela. Una novela es un trabajo concatenado, y no es el caso de esta obra. Me parece que es una imprecisión de él. Bueno, pero eso tiene que resolverlo él. Bueno, la pregunta que quiero hacer es: ¿qué influencia tuvo Jaime Jaramillo Escobar en el libro? Por ahí me han contado que él metió la mano en ese libro. ¿Fue corrector? Bueno, se sabe que fue uno de los editores y el prólogo. Bueno, el libro, después de que yo escribo el libro, yo hacía más o menos 10 años, no me veía como Jaime Jaramillo Escobar. Entonces el libro lo envía al premio de poesía Casa Silva. Nadie lo conocía, nadie. Entonces dieron el veredicto, no pasó nada con el libro. Dije, no gané, pensé yo, no gané. Un domingo en la mañana me dice mi hija, mire, papá, pase al teléfono. Entonces paso yo, cuando del otro lado en el auricular, una vozacha. Le habla el poeta J. Mario Arbeláez. Ve, ¿y quién es ese contacto? Yo Bueno, yo lo he visto en el festival, sí. En el Festival del Humor, y también es de Sábado Felices.
¿Alguna vez habrás escrito un poema? Porque yo lo conozco como poema. Bueno, entonces me llama J. Mario Arbeláez y me dice, quiero felicitarlo por su libro. Porque nos mandó X500 No lo conocía todavía. Lo llamé para felicitarlo por su libro. Su libro quedó de finalista con otro. Pero de los 5 jurados, el presidente del jurado era Mario Rivero, y él dijo que no se le diera el premio a usted, que porque la poesía colombiana ya estaba saturada de putas. Pero eso puede ser una calumnia, mi estimado No, pero déjeme, Carlos Mario. pero déjeme, yo termino pues Pobre putas. la idea. Entonces, yo me sentí muy contento. Entonces yo dije, no, el librito puede servir. Ya el libro se lo mostré a Mario. Mario fue el primero en colaborarme en hacerle en la corrección de los libros. Yo ya con el libro en la mano, y después de que me llamó J. Mario y al enterarme que fue el libro finalista con otro en el premio de la Casa de Poesía Silva, lo organicé muy bonito. Entonces me fui para La Piloto un sábado a esperar que salieran del taller de poesía de Jaime Jaramillo Escobar. Resulta que sentado allí, fue todo el mundo desfilando por las escaleras, el hombre lo veo que baja, me le acerco, el hombre se asusta y cree que es que yo qué, voy a matarlo, o el hombre se asustó después de 10, 12 años de no verme. Le dije, Jaime, hombre, saludarte, ¿cómo ha estado? En fin, le dejo el libro, pasan 3, 4 semanas, y dije yo, no, el libro no le gustó a ese man. No le gustó a ese man. Entonces luego me llama y yo dije, no, nada es que no le gustó el libro. Cuando de pronto me dice, hombre, ese es un libro excelente, vamos a corregirlo. Y dije, le agradezco mucho. Entonces, efectivamente, el hombre me ayudó a corregir el libro, como me ayudó Mario, como lo seguiría corrigiendo, y hasta ahí está todo. El X504 es un ser deplorable que debió haberte dicho que volvieras a hacer un libro de crónicas y que se hubiera dedicado más bien a, si te hubiera querido, hacer una antología con toda tu obra poética. Él está embelesado con una serie de mentirillas, le ha hecho muchos años de taller de poesía y se lo ha tirado el Banco de la República, que le puso ese sueldo miserable con el que él ya no puede ser nadista, nunca pudo ser nadista. Lo que pasa es que en torno a los géneros, Gustavo, hay lo siguiente. Hoy, la Divina Comedia de Dante, que fue escrita en tercetos, la han escrito como novela, ¿cierto? La Eneida ha sido escrita como novela, aunque Virgilio la escribió en verso, ¿cierto? Hasta el mismo Goethe, el Fausto inicialmente lo escribió en prosa, pero como la costumbre de la época era el verso. O sea que de un paso a otro es ya como cuestión y no suele. Y ese prólogo tan malo, te gustó mucho. Pues hombre, ya se deja abierto a quién le gusta, a quién no le gusta. Porque debió hablar de tu obra, de tu poesía y no contar una historietica. Hay gente que le gusta, otra gente no le gusta. Pero a ti, la pregunta fue... O sea, hay partes que me gustan a mí del prólogo, Y discutiblemente. usted no pone en tela de juicio esa actitud de X504 de regalarle el premio primero a J. Mario, que es una vulgaridad, y después regalarle el premio a Bernardo Murizas, que es otro poeta. Sobre Mary la provinciana. Todo se nubló desde la tarde aquella en el trapiche, cuando mi padre me tomó a la fuerza y me arrojó al suelo, entrando con violencia en mi identidad. La sangre corría a borbotones por mi centro, como a borbotones bullía la miel en la paila. Aquello se volvió una costumbre. No sé si mi madrastra lo supo. Cansada, huí con el Raúl a la ciudad, quien después me dejaría abandonada. Rodé de cantina en cantina hasta llegar a la casa de doña Rezo. Tenía 16 años. Dicen que era agraciada, mediana de estatura, delgada y de piel clara. Mis dientes eran parejos y blancos,
y brillaban a la luz de la luna. Las noches las comparaba con el trapiche de la finca, donde la caña a exprimir y a beber éramos yo y las muchachas. No sé por qué, al poco tiempo, me enamoré del nieto mayor de la patrona. Una noche de copas, a hurtadillas, me acerqué a su cabeza dormida, le besé en la boca. Su boca era como la boca que tuve antes de aquella tarde en que mi padre, en el trapiche, él tenía 13 años, era esquivo como un tiernerito. Cuando lo acariciaba en la cara, en el pecho y en su centro, temblaba como un niño perdido en el sueño. No hicimos el amor, solo nos acariciábamos, furtivamente a escondidas de la casa. Después sobrevino la trifulca con unos clientes en el salón, quebrazón de botellas y heridos. Con el rostro cortado, debí marcharme de la casa. En lo sucesivo me perdí en el laberinto de la ciudad, de donde años más tarde me sacaron muerta y me llevaron a enterrar a mi pueblo. Lo único limpio que tuve fue aquel beso. Carlos Mario, hay algo que se me ocurre en este momento y es lo siguiente. Tú que fuiste un habitante de unas casas de prostitución muy idílicas, ahorita hablabas de las luces, del striptease que dieron al traste con la casa que era de ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que no, ¿qué sentís ahora cuando vas a una casa de citas? Si hay reminiscencias, si hay algo que lo golpea a uno. No, Víctor, yo pienso que en ese sentido lo único que ha cambiado son dos cosas y son fundamentales. Hubo una época en que en esos negocios había una atención a los clientes de manera personalizada. O sea, el cliente era un ser tratado como alguien de la casa, conocido. Ya estos sitios y quienes asisten a ellos, sabe uno que el trato y la atención ya es muy impersonal. Bueno, Carlos Mario, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal si leemos el último poemita de Mario? Claro. Del libro Desnudo entre la multitud. Hay un poema que se llama Barrio Palermo de Itagüí. En este barrio pasé parte de mi infancia y de mi juventud en esos intervalos, como les decía. Barrio Palermo de Itagüí. Hoy he vuelto al viejo barrio Palermo de Itagüí y me he detenido frente a la casa de Ricardo. Lo vi en el segundo piso, está calvo y flaco. La última vez que lo vi fue hace más de 30 años, cuando apostábamos carreras con las salamandras y nos bañábamos en la otra orilla del río. Me han contado que está solo y no se ha casado. A su padre se lo llevó la muerte y a su hermana Oneida nadie volvió a verla después de lo del vicio, pero sus piernas brillosas continúan intactas en mi memoria. El muro donde nos sentábamos a contar historias permanece allí solitario. En la casa del Ojo de Vaca vive otra gente y en el segundo piso ya no se asoman las Durango, en especial Amanda. Augusto se mató al caer de una bicicleta y golpearse la cabeza. En vida, nadie fue capaz de ganarle volteando la mano al pulso en las escaleras de su casa, en donde además jugábamos todas las noches, hágase rico, un juego con dados y fichas. El Teatro Caribe fue cerrado para siempre, pero sé que muchos de nosotros volvemos a él los domingos en la mañana. Los santandereanos se fueron con el cine. En la casa de la esquina donde escuchábamos radionovelas en las noches, El Gavilán Colorado y El Código del Terror, y donde murió mi abuela, hoy funciona una fábrica de calzado. El tejar donde jugábamos a las escondidas, detrás de los grandes aparadores y tejas de ladrillos, se convirtió en un parque de diversiones, y nadie puede dar razón del gato gris que vivía allí y arqueaba su lomo por entre los adobes y tejas de barro. De mí, ¿quién diría que terminaría urdiendo palabras y mirando al cielo y comprendiendo que con el tiempo todo es una elegía?
pero que a pesar de su dolor volvería a vivirla con igual pasión y sentimiento. Hoy, al ver a Ricardo, las calles y las casas y los árboles me llenaron de una amorosa y terrible emoción. Bueno, Víctor, ya te pondré lo otro ahí en el...